Hola a todos, mi nombre es Darío Reyes, soy líder de investigación en experiencia de usuario de Pragma. Les voy a estar compartiendo una conferencia que se llama Sistema de User Research para el mejoramiento continuo de e-commerce. Todas las personas que trabajan con e-commerce generalmente tienen varios cuestionamientos sobre cómo mejorarlo, ¿no? Yo los podría resumir en tres principales. Primero, cómo diseñar un e-commerce que realmente responda a las necesidades y expectativas de los usuarios, algo que a ellos les guste. Número dos, cómo hacer para que mi e-commerce sea intuitivo, sea fácil de usar, las personas no tengan ninguna fricción mientras lo utilizan. Y número tres, cómo mejoro mis indicadores de desempeño, sea tasa de rebote, el ticket promedio, usuarios activos, etc. Pues bueno, para responder estos cuestionamientos básicos que todo e-commerce tiene, existe el UX Research. En particular, la experiencia que les queremos compartir es cómo implementar un sistema de UX Research. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistema de UX Research? Se trata de un proceso de esfuerzos continuos, estratégicos y sistemáticos de investigación con el fin de, por una parte, mejorar esa experiencia del usuario, que hayan menos fricciones, y dos, que evidentemente es muy importante, impactar los indicadores de negocio. Para hacerlo, nosotros tenemos que recurrir a diferentes fases o entender el estado actual del e-commerce. De hecho, por eso es que nosotros hablamos de un sistema, porque la investigación en experiencia de usuario para las diferentes fases o, si se quiere, etapas de madurez de un e-commerce puede apoyar y dar un soporte. Entonces, desde la primera fase, cuando nosotros estamos descubriendo, cuando estamos explorando, cuando tenemos que entender justamente esos dolores de los usuarios, pero también en una segunda fase cuando tal vez nosotros ya tenemos una idea, cuando ya tenemos un concepto o incluso cuando nosotros ya queremos hacer una validación. Por ejemplo, yo quiero lanzar una nueva funcionalidad, quiero lanzar una nueva sección, un nuevo tipo de producto y yo necesito validar si realmente eso vale la pena. Y finalmente, lo que nosotros llamamos como una etapa 3 o un ciclo 3, y es cuando yo ya tengo un e-commerce en producción, rodando, y realmente mis esfuerzos es un tema de optimización, es decir, de cómo yo consigo mejorar continuamente la experiencia que le doy a las personas y de nuevo mis objetivos de negocio, cómo impacto esos indicadores de negocios. ¿Cómo se implementa este tema del UX Research, del sistema de UX Research en la vida práctica? El primero es lo que nosotros llamamos el ciclo cero o el sprint cero, que es justamente cuando nosotros hacemos un diagnóstico del e-commerce. Entendemos actualmente qué experiencia le estamos dando al usuario, si realmente es algo atractivo para él, si es fácil de utilizar y adicionalmente ponemos un zoom en las métricas claves. El ciclo 1 es cuando nosotros hablamos de, bueno, nosotros hicimos este diagnóstico y de ahí surgen una serie de pasos, una serie de intervenciones que nosotros tenemos que hacer. Entonces de ahí viene lo que nosotros llamamos un backlog articulado de investigación y desarrollo, justamente para nortear todo el proceso de desarrollo del e-commerce. El ciclo N, y lo llamamos así porque realmente se refiere a cuando yo ya empiezo a hacer investigaciones periódicas y pueden ser todos los ciclos que yo necesite, por eso es un ciclo N. Y por último, el tema de, bueno, yo ya diagnostiqué, yo ya hice una hoja de ruta, yo ya estoy haciendo investigaciones periódicas, pues todos esos hallazgos que yo tengo, que yo he venido construyendo, tengo que consolidarlos en alguna parte. Esos hallazgos, esos insights no se pueden perder y ahí viene la última parte, que es la gestión de conocimiento en UX Research y justamente nos ayuda a instaurar esas mejores prácticas en desarrollo, en experiencia del usuario para mejorar el e-commerce. Entonces vamos a ver cada una de estas fases en mayor detalle. La fase 1, el diagnóstico del e-commerce, también conocido como el sprint cero en los procesos generales de desarrollo. En esta primera fase nosotros recurrimos a diferentes técnicas justamente para hacer una radiografía, para entender qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. En este ciclo cero nosotros podemos recurrir a técnicas de investigación cualitativa clásicas, entrevistas, grupos focales, etnografías, para mapear estas necesidades y expectativas de los usuarios. Adicionalmente, si yo ya tengo un prototipo o incluso un e-commerce que está rodando, todo el tema de test de usabilidad, sean moderados o no moderados, para ver justamente esa experiencia y si esa usabilidad es sencilla, es clara para las personas. En tercer lugar, tenemos los mapas de calor y las grabaciones de sesiones. Y esto sobre todo aplica cuando yo ya tengo un e-commerce que está rodando, porque los mapas de calor y las grabaciones de sesiones nos permiten ver justamente la interacción real, actual, incluso casi que en tiempo real, que tienen las personas con un e-commerce. Es decir, ver dónde clican, dónde centra la atención y hacer casi que un replay instantáneo de las acciones que ellos hacen en los e-commerce. Y por último, todo el tema de métricas.
Y en este caso estamos hablando de dos puntos en particular y es el análisis del funnel. En el caso del e-commerce generalmente es personas que llegan al home o al lobby, personas que luego van al PLP, donde tú haces la búsqueda de productos, personas que agregan al carrito, personas que avanzan al shipping, que es la fase en que tú ya escoges la fecha, la hora de entrega, la dirección, y finalmente pues la fase de checkout y de finalizar compra, ¿no? Entonces mapeamos esas métricas claves del funnel y adicionalmente tagueamos aquellos eventos que son claves para diagnosticar el e-commerce. Por ejemplo, cuántas personas están utilizando el buscador, cuántas personas están agregando este producto a una lista de mercado y cosas así. Entonces, estos 4 elementos nos permiten hacer un diagnóstico del e-commerce. En particular, yo quería compartirles dos abordajes que son muy importantes, que son muy ricos justamente para realizar este diagnóstico. Primero, el tema que les mencionaba de los mapas de calor y la grabación de sesiones. Los mapas de calor lo que nos permiten ver es justamente esos focos de atención de las personas. Entonces, en esta imagen de un ejemplo de un e-commerce, nosotros vemos esos puntos rojos, amarillos, verdes, y lo que nos están hablando es dónde las personas están cliqueando. Incluso este caso es muy interesante porque se dibuja casi que la F clásica, que es el centro de atracción visual de las personas que hacen un barrido superior, luego un barrido inferior a modo de F y luego abajo. También se nota, por ejemplo, que las fotos son un centro de atracción. Eso nos permite los mapas de calor, ver dónde es que las personas están cliqueando. Y adicionalmente también nosotros podemos tener las grabaciones de sesiones. Entonces tenemos el caso de nuevo con este e-commerce donde nosotros reproducimos si queremos la interacción de una persona y vemos justamente con ese pequeño círculo donde la persona está cliqueando, ¿no? Cómo es ese flujo de navegación que la persona realiza. Y adicionalmente, otra técnica que es muy importante que ustedes se lleven para hacer este diagnóstico del e-commerce son los test de usabilidad. En particular, recomiendo mucho lo que se conoce como el Think Aloud Test. ¿Qué es esto de Think Aloud Test? Yo junto varias personas, varios participantes, personas que estén familiarizadas con el uso de un e-commerce, sea una app, sea un .com, hago un ejercicio de tal manera que ellos tengan que realizar unas tareas claves y yo evalúo hasta qué punto esas tareas claves que el usuario está realizando las efectúa con problema o sin ningún problema, justamente para analizar el tema de las fricciones. ¿A qué me refiero con tareas? Por ejemplo, buscar un producto, agregarlo al carrito, cambiar el método de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la facilidad que la persona tiene para ejecutar esa tarea, yo le doy una clasificación. Si la realiza sin problemas, le doy 3, si la realizo con alguna dificultad, 2, si necesitó ayuda o no le gustó o definitivamente fue muy difícil, yo le doy un 1. Todos estos resultados nosotros los podemos tabular y obtenemos un promedio del desempeño de estos usuarios realizando esas tareas. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos una métrica más objetiva e incluso estos hallazgos los podemos traducir directamente en las pantallas, como aparece en esa imagen, que por ejemplo las personas entienden el resumen del pedido, pero para cambiar de entrega es muy difícil, por eso tiene una nota de 1.6 y pues gráficamente lo vemos con un rojo. Entonces los Think Aloud Test también son una herramienta fundamental para hacer este diagnóstico, que es el ciclo 0 para implementar el sistema de User Research. Luego pasamos al ciclo 1, que es el backlog articulado de investigación y desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos estos hallazgos, estos aprendizajes y la idea es que sean accionables, ¿no? Y generalmente dentro de los equipos de desarrollo y pues los equipos de desarrollo que trabajan con e-commerce, esto no es ajeno para ellos, tenemos un roadmap, es decir, tenemos una hoja de ruta de funcionalidades, de componentes que queremos desarrollar o queremos mejorar. Y eso finalmente termina en un backlog sobre el cual trabaja el equipo de desarrollo. Pues bueno, cuando nosotros hablamos de esa articulación de investigación y desarrollo es justamente porque US Research debería ir un paso antes del equipo de desarrollo. Es decir, yo no debería lanzar una funcionalidad, una nueva categoría, una nueva sección, si antes yo no he hecho una investigación. De hecho, se dice técnicamente que investigación debería ir one sprint ahead, es decir, un ciclo antes que el desarrollo, de tal manera que todo lo que yo vaya a lanzar a producción realmente tenga la certeza de que vale la pena para el usuario. En esto nos referimos cuando hablamos de ese backlog articulado de investigación y desarrollo. Adicionalmente, cuando yo tengo todas estas cosas que yo quiero desarrollar y que ya me di cuenta que son relevantes para el usuario, yo tengo que priorizar. Tengo que definir qué va primero, tengo que definir qué es más importante. Pues para tomar esas decisiones
UX Research también los ayuda con diferentes metodologías de priorización. En particular, recomiendo mucho lo que se conoce como el modelo Canva. ¿Qué es esto del modelo Canva? Básicamente lo que este modelo de priorización nos dice es que las diferentes funcionalidades y componentes que yo pueda integrar en un e-commerce se pueden clasificar en 4 tipos fundamentales. Aquellas funcionalidades que son un must-have, algo que yo necesito tener. ¿A qué me refiero con esto? Es algo que sí o sí mi sistema debe de tener y que si yo no lo tengo, genera insatisfacción en el usuario. Ese es el principal criterio para saber que es un must-have. Si yo no lo tengo, genera insatisfacción en el usuario. Un ejemplo clásico en un e-commerce puede ser una barra de búsqueda. Una barra de búsqueda es lo mínimo que yo debo tener en un e-commerce. Si yo lo tengo, no es la locura, porque los usuarios esperan por definición encontrarlo. Sin embargo, si yo no lo tengo, sí genera esa insatisfacción. Tenemos adicionalmente las funcionalidades que se llaman de calidad o atributos de performance, que son aquellos que generan satisfacción. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del e-commerce, si yo tengo nuevas secciones, nuevas categorías, un menú que me permite navegar por todos esos nuevos productos y categorías, probablemente yo aumento la percepción de calidad que tiene la persona sobre mi e-commerce. Esos serían esos atributos de performance, de calidad o de satisfacción. Y también tenemos aquellos atributos que son un factor wow, que son un diferencial, que son aquellas funcionalidades o componentes que se conocen como de atracción, que justamente marcan la pauta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi PLP, que es donde yo veo todos los productos después de hacer una búsqueda, la posibilidad, no sé, si estamos en el caso, por ejemplo, de un e-commerce de ropa, que desde el mismo PLP yo pueda darle un clic y que si la persona que yo estoy viendo tiene una blusa color rosada, yo le dé clic y pueda ver esa misma persona con una blusa roja, con una blusa azul, eso es un diferencial, ¿no? Probablemente si no existiera, las personas no sentirían la ausencia, pero ya que existe, es un factor diferenciador, un wow. Esos son los atributos de diferenciación. Y finalmente tenemos aquellas funcionalidades que son indiferentes. Todo este tema, ¿a qué viene? A que justamente UX Research puede ayudarlos a hacer esta categoría sobre las diferentes funcionalidades, analizando si son un must-have, si son un atributo de calidad o si realmente son un diferenciador. Y esto no se hace coloquialmente en un equipo de trabajo sentado en su escritorio, no. Esto se puede hacer directamente con usuarios. Listo. Eso con el ciclo 1. El ciclo siguiente, que es lo que nosotros llamamos el ciclo N de investigaciones periódicas, es cuando nosotros ya entramos en este flujo de mejoramiento continuo. Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el roadmap, ahora tenemos que llevarlo realmente a la práctica. Entonces, en este ciclo N, lo más importante es tener mapeado, funcionando, lo que nosotros llamamos como Research Ops. ¿A qué nos referimos con esto? A un funcionamiento continuo de un equipo de soporte para que la investigación realmente funcione. ¿Por qué esto es importante? El paradigma tradicional de investigación es que tú duras un mes y medio, 2 meses, 3 meses haciendo una investigación muy robusta. En este caso, nosotros estamos hablando de cambiar la lógica de hacer ciclos de investigación continuos, pero cortos. Y cuando tú llevas esta lógica de ciclos continuos, pero cortos, tienes un gran gap, tienes un gran desafío y es cómo consigues las personas para hacer investigación. Entonces, por eso es tan importante darle énfasis al reclutamiento y en particular una buena práctica es tener lo que se llama un panel de usuarios. ¿Qué es esto del panel de usuarios? Es un grupo de personas que yo ya tengo mapeadas, que yo conozco todas sus características demográficas, incluso sus hábitos de consumo y que yo recurrentemente voy a ellas para que me ayuden con validaciones. ¿Qué gano yo con esto? Tiempo, porque el reclutamiento es más corto, y calidad, porque yo sé esa persona que me está respondiendo qué características tiene, si consume la marca, qué edad tiene, de qué ciudad es, etcétera. En particular, estas 2 fotos que ustedes están viendo aquí es de una plataforma que nosotros recomendamos que se llama Edmio. Entonces, por ejemplo, ustedes ven a la izquierda el perfil hipotético de una persona, él tiene tag, yo veo sus características sociodemográficas y en la derecha veo todo el sistema que me permite hacer seguimiento a cuáles personas están participando, cuándo fue la última investigación en la que participaron, en qué categoría, en qué ciudad vive, esta persona, qué tipo de dispositivo utiliza, qué días es que le queda más fácil hacer las sesiones, etcétera. Entonces, en el ciclo de investigaciones periódicas, arreglar bien que funcione el tema del reclutamiento y ojalá tener un panel de usuarios facilita mucho la validación continua en e-commerce.
Y por último, ya para terminar, tenemos toda la fase de gestión de conocimiento de US Research. Entonces, claro, nosotros hicimos diagnóstico, tenemos roadmap y tenemos ciclos de investigaciones continuas. Lo más importante es que este ciclo de investigaciones continuas no se quede solo en algo que yo hago y se acabó. La idea es que ese conocimiento que se genere ahí realmente las empresas, los e-commerce lo utilicen para el mejoramiento continuo y que sus equipos de desarrollo y sus equipos de experiencia de usuario realmente lo utilicen como insumos para los diferentes desarrollos que van a hacer. Entonces, ¿cómo funciona este tema de gestión de conocimiento? Lo más básico que nosotros podemos tener es un repositorio, es decir, un sitio donde tú tienes diferentes investigaciones y cualquier persona puede llegar allí. Eso es una fase 1 y es lo más básico, pero donde realmente nosotros debemos llegar es a tener un repositorio que condense hallazgo por hallazgo, insight por insight. Por ejemplo, yo hice un test de usabilidad, identifiqué que los botones naranjas son mucho más efectivos que los botones amarillos. Ese es un hallazgo. Con ese hallazgo, lo que yo debo hacer para que realmente toda la organización lo pueda seguir utilizando en los diferentes desarrollos es etiquetarlo y darle las características para que cualquier persona pueda filtrarlo y encontrarlo. ¿A qué me refiero con taguearlo y que posteriormente una persona lo pueda filtrar? En el ejemplo que les di, el hallazgo fue botones naranjas me funcionan más que botones amarillos. Yo con ese hallazgo lo tagueo. ¿De qué técnica de investigación surgió? Esto surgió en ThinkCloud 3. Perfecto. ¿Con qué dispositivo yo lo probé? Yo eso lo probé con una aplicación o no, lo probé con una página web. Perfecto. Adicionalmente, yo debo taguear a qué componente se refiere. En este caso es clarísimo. El hallazgo se refiere al componente botones de acción. Y lo otro que yo debería hacer es catalogar ese hallazgo en qué parte del flujo de navegación del usuario se refiere, sea el home, sea el PLP, sea el DLP, sea el shipping o sea el checkout. Entonces, en este caso hipotético, digamos que ese botón de acción estaba en el checkout. ¿Para qué me sirve a mí catalogar tan minuciosamente cada uno de los hallazgos? Porque cuando el tiempo pase y tú tengas diferentes ciclos de investigación, haz de cuenta, tú trabajas un año, en cada ciclo de investigación te dura 4 semanas, entonces termina el año y tienes 12 ciclos de investigación, por cada ciclo surgieron 10 o 15 hallazgos, pues lo que termina pasando es que a final del año tú tienes una base de datos con 200, 300 hallazgos. Y si tú hiciste el ejercicio juicioso de etiquetar cada uno de los hallazgos, puedes tener un resultado como el que aquí nosotros traemos el ejemplo, y es que muestras hallazgos por sección y te puedes dar cuenta que de todos los ejercicios de investigación que has hecho, el 30% de ellos son del home, que el 25% son del PLP, pero que por ejemplo tienes muy poquitos hallazgos del checkout, que es otro punto sobre el cual tú tienes que poner cuidado. También si tú etiquetas todos esos hallazgos, incluso llevas un monitoreo permanente sobre cuáles de ellos tú has implementado, puedes tener ese termómetro de cuáles han sido implementados, cuáles están en proceso, cuáles fueron no implementados y cuáles finalmente no aplican. Entonces, esta minuciosidad, catalogando hallazgo por hallazgo, es lo que nos va a permitir que todo el equipo, siempre que va a hacer un desarrollo, solo tenga que ir a ese banco de hallazgos y filtrar. Venga, cuénteme todo lo que nosotros sabemos acerca del home, cuénteme todo lo que hemos aprendido acerca del checkout, cuéntame todo lo que hemos aprendido acerca de la barra de búsqueda. Y realmente ahí estamos capitalizando nuestros aprendizajes en el sistema de US Research. Ya para terminar, unas claves de implementación como unas buenas prácticas que nos sirven para hacer realidad todo esto que les venimos compartiendo, todos estos ciclos que compartimos con ustedes. 4 claves para que realmente cuando ustedes intenten crear su sistema de US Research en sus organizaciones lo puedan hacer. Primero, el tema del involucramiento del equipo. Sin lugar a dudas, este tema lo tiene que liderar una persona con experiencia en investigación, en experiencia de usuario, ¿no? Un US Research. Sin embargo, el éxito de la implementación de un sistema de investigación recae en que otros roles también participen de este tema. ¿Cuáles roles son fundamentales? El UX, el UI, el Product Owner e incluso, si es posible, el equipo de desarrollo. Segunda clave para la implementación, el tema de aplicar la técnica de investigación adecuada, ¿no? Es común decir que cuando tú solo tienes un martillo, todo te parece puntilla. Esto pasa mucho con el tema de investigación. En el mundo
De los test de usabilidad, por ejemplo, hay una variedad gigantesca de test de redacción, think aloud test, análisis de tareas, análisis semióticos, indicadores de lostness. Hay una gran variedad de técnicas. Lo que nosotros debemos hacer es garantizar que dependiendo de nuestro objetivo, realmente estamos colocando el esfuerzo en la técnica que es. Punto 3, y es algo que he venido diciendo a lo largo de toda la presentación. El tema de tener ciclos cortos y continuos. Esto no simplemente se trata por repetir la muletilla de ser ágil. No, cuando nosotros implementamos ciclos cortos conseguimos evolucionar y conseguimos que a medida que hacemos investigaciones realmente generemos valor. Eso es lo que nos permite tener ciclos cortos y no seguir con ese paradigma tradicional de hacer investigaciones gigantescas o solo validar hasta el final del proceso. Número 4, la visibilidad de los hallazgos. Por eso es que me detuve tanto hablando sobre el sistema de gestión de conocimiento en UX Research y tener ese repositorio de insights. Si los conocimientos que son generados no son visibles para el equipo encargado del desarrollo y la administración de los e-commerce, la lógica del sistema de UX Research va a caer, y va a caer porque no se van a hacer intervenciones. Entonces hay que trabajar en esta visibilidad de los hallazgos, haciendo presentaciones y de nuevo creando este repositorio para que todas las personas puedan ir a él. Bueno, básicamente esta era la experiencia que queríamos compartirles. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos.